¿Cómo están? Un gusto, nos reencontramos, instalamos otra mesa de periodistas y es la segunda noche de este anuario 2018 del diario ABC Color que traemos aquí a ABC TV con los periodistas, con los profesionales de la edición impresa. Hoy un programa imperdible, otro recuento de otras áreas, sobre todo Gladys Benítez en materia de economía. Y a propósito, la noticia relevante tiene que ver con la modificación de los precios del combustible y el famoso efecto dominó que otras estaciones aparentemente ya anunciaron después que Petropar. Gladys. Así es, Javier, buenas noches, saluda a la audiencia. Petropar anuncia esta mañana la reducción de precios del diésel común en 200 guaraníes por litro, de la nafta que tanto estábamos esperando también en 100 guaraníes por litro y finalmente en el gas licuado del petróleo en 300 guaraníes por kilo o por litro también en el caso del autogas. Osvaldo Cáceres, finalmente Bruno Farina se acoge él mismo a la extradición y abreviada le llaman al procedimiento, es decir, va a ir a Brasil ya directamente, como aparentemente querían enviarlo primero en calidad de expulsado. Encontraron la solución necesaria para este caso. Vos sabés que los mismos actores de la justicia la vez pasada, la jueza Alicia Pedroso y el fiscal Manuel Doldán, están con el caso de Marcelo Piloto, no estuvieron de acuerdo con la solución que le dio el presidente de la República. Esta vez sí encontraron la solución jurídica y este fin de semana se va a concretar la extradición de Bruno Farina. Bruno Farina tiene cédula paraguaya porque está casado con una paraguaya. En el 2010 ya le dieron la cédula paraguaya y el año pasado consiguió su carnet de erradicación permanente. Es decir, que está en manera legal en territorio paraguayo, Osvaldo. Así mismo, Javier, por eso es que facilitó el hecho de que él mismo diga yo me quiero ir a ser procesado en Brasil con una expectativa de pena de 30 años de cárcel. Y esta noche agregamos otro elemento. ¿Cuáles fueron las fotos de etapa más importante de este 2018? Nos acompaña nuestro compañero fotógrafo del diario ABC Color, Celso Ríos. ¿Cómo te va, Celso? Un gusto que estés aquí en Mesa de Periodistas. Muy buenas noches, Javier. Y vamos a hacer un poco un repaso por esas mejores imágenes, ¿verdad? Por supuesto. En realidad él es más conocido como Simpson. Cuando hablaba esta mañana con el productor general, me decía, va a estar Celso Ríos con nosotros. En serio, el señor Celso Ríos. Cuando llegué esta noche, por supuesto, me encuentro con un gran compañero de trabajo, años de calle también juntos, ¿verdad? Sí, señor, muchísimos años, sí, señor. Bueno, y otra compañera que también nos visita por segunda vez aquí en Mesa de Periodistas. Hola, Leti, un gusto. Hola, Javier, y hola a toda la teleaudiencia de ABC TV. En materia de insumos y medicamentos, me da la impresión, Leti, que todo este tema del servicio militar y toda esta historia le está robando un poco espacio para debatir de un problema tan latente que venimos arrastrando de hace tiempo y más tiempo por más tiempo se va a extender, la falta de insumos y medicamentos en hospitales. Eso exactamente así. Hoy mismo el ministro Mazzoleni anunció que va a ir regularizándose gradualmente el problema de insumos, hizo un comunicado a través de las redes sociales, pero no hay solución todavía vista. Esto va a ser gradual. Bueno, mientras vamos a seguir debatiendo el tema del servicio militar. Sí, necesario. Que comparado con otros problemas reales es en realidad hasta innecesario finalmente, Osvaldo. Pero generó una confusión. Terrible. No se entiende. Yo no entiendo, no sé si los demás entienden. ¿Vos hiciste el servicio militar? No, yo fui declarado inapto. No, entonces sí. ¿Simpson? Sí, tengo baja. ¿Vos te irías a hacer un servicio, una instrucción militar, Gladys? Absolutamente no, y tampoco le enviaría a mi hijo. ¿Y en tu caso, Leti? Yo quise ir al servicio militar. ¿Y después podés hacer la instrucción en la dirección de reclutamiento? Podría ser, ¿por qué no? Si hay para las mujeres, ¿por qué no? Debería haber también. Si hay mujeres que quieren hacerlo. Claro, de eso se trata, de tener la capacidad de elegir si haces el servicio militar o haces el servicio civil. Bueno, ya avanzamos en esta noche. Gladys Benítez, si tuviéramos que identificar los principales temas más importantes de este 2018 en materia de economía, ¿con qué nos encontramos en primer término? Bien, para nosotros fue muy importante el hecho de que el nuevo gobierno haya tirado por la borda aquel negociado que fue el Metrobús, que tanto hizo sufrir a muchísima gente. El hecho de poder parar la pelota y poder plantear, bueno, por lo menos vamos a solucionar aquí el problema de forma
y después vamos a sentarnos a hablar del problema de fondo. Ese fue uno de los puntos principales de lo que ha sido este año. En el ámbito de la carne también, Javi y audiencia se recordarán el escándalo de la carne de contrabando. Ese es otro gran tema. Pero antes de avanzar, tema Metrobús, ¿cómo quedamos finalmente? 2018, cambio de gobierno y finalmente se paralizan las obras. Sí. ¿Qué es lo que pasó ahí? El gobierno anterior estaba como avalando un poco que continúe bajo ese régimen de trabajo la constructora Mota Engil. Exacto, no podían parar porque si paraban iban a saltar todas estas anomalías que hoy estamos viendo y que nosotros ya lo habíamos anunciado, los profesionales ya lo habían denunciado en su momento. Y lo que hoy tenemos es que la contratista, después de haber recibido 23 millones de dólares, pide adicionalmente otros 18 millones de dólares para poder retirarse definitivamente, cuando es el Estado paraguayo el que le tiene que reclamar a la empresa el hecho de no haber terminado ni siquiera una cuadra, apenas 800 metros en el lapso de casi 3 años. En casi 3 años. Osvaldo, y en materia de también que tiene que ver con investigaciones fiscales y policiales, la detención de Galán, pero en territorio brasileño. ¿Quién es Galán realmente? Galán pasó a ser uno de los pesos pesados de la frontera tras la muerte de Jorge Rafael Tomani. Como muchas veces ya lo dijimos acá, Javier, Jorge Rafael Tomani era el todopoderoso en la frontera y Galán, con una asociación con Jarvis Pavao, termina desplazándolo a él, lo matan obviamente y toman la frontera. Pero ¿qué fue lo llamativo de todo esto que ocurrió el 27 de febrero? A Galán lo detienen en Río de Janeiro por informaciones provenientes de Paraguay. ¿Y de quién habría provenido esa información? Del grupo de Jarvis Pavao. ¿Y quién habría sido la ejecutora? La abogada Laura Casuso. Le termina costando también la vida ese hecho. Por eso la matan a Laura. Es uno de los motivos. ¿Y la figura Minotauro qué tiene que ver Y ahí? también, lo que pasa es que Minotauro toma posesión de la frontera. La frontera es un botín, lastimosamente hay que decirlo, la frontera, en Namambay estamos hablando, Pedro Juan Caballero específicamente, es un botín para los mafiosos. Entonces, cuando cae uno, inmediatamente trata de tomar posesión aquel que tiene mucho conocimiento de la zona, y Minotauro, Sergio Darruda, como es su nombre realmente, era alguien que conocía, alguien que conoce mucho la frontera porque trabajó muy de cerca con Jorge Rafael Tomani. Simpson, una de las fotos más importantes de entre la colección, la galería que nos trajiste, ¿cuál podría ser? Y la foto de Celso Río, por ejemplo, nuestro fiscal general. Javier Díaz Verón. Sí, camino a Tacumbú. Sí, esas son, mira, ahí Increíble. les mostramos. Emblemático. Son las fotos de tapa del diario ABC Color. A ver, esta es la que tiene que ver con otro caso, no es la del caso fiscal general del Estado. ¿Pero esta cuál es? Celso, ¿te referías a ese caso de del agua que le derramaron? ¿La foto en el momento que se le derramó el agua? No, ese fue González Dar. Espera un ratito. Tienes razón. Vamos a detener un ratito porque se nos van a mezclar las imágenes. Por favor, ahí está. Vamos a ordenar un poquitito porque si no vamos a tirar toda la carne del asador y no vamos a tener la forma de saborear, de ir explicando. Pero antes, entonces, mientras ordenamos esas imágenes, Leti, el tema dengue, ¿fue problema 2018? No, bajó bastante los niveles de gente que se infectó del dengue y que está enferma, bajaron las hospitalizaciones. Esto atribuyen a un retraso de la aparición de la epidemia, ¿verdad? Pero es muy latente todavía. Bajaron mucho los niveles, ahora hay un 250 más o menos casos sospechosos de dengue, reporte semanal, cuando en el año pasado, en esta misma época, había como más de 500, desde 600 reportes. Entonces está todo muy tranquilo, pero no hay que tomar esto como algo que va a continuar, porque las condiciones climáticas dan para que haya un brote en los próximos meses. Y la basura también que hay. Claro, y la conciencia ciudadana pésima. No están limpiando sus hogares a pesar de las campañas de concienciación. Todos los reportes que hay del CENEPA indican que la gente no limpia sus casas. ¿Ustedes se toman ese 10 minutos de tiempo después de unos días de lluvia para limpiar sus patios? ¿O revisar si hay criaderos? En general, no después de cada lluvia, pero sí estamos constantemente viendo. Lo que yo noto que me parece mucho más peligroso es la acumulación de estas cubiertas que están al aire libre.
y yo no sé si hay una forma de solucionar porque no sé dónde se tira, no sé cómo se procesa ese tipo de residuos. No Y existe. después está el vecino que hace todo lo contrario a lo que vos haces, Javier. Claro, vos haces todo bien en tu patio y el que está al lado. Sí, y te va a decirle algo y te sale con cualquier cosa. Yo siempre cuento esta experiencia. Hemos ido a visitar a una amiga en Brasil y que vive en Brasil. Y el tanque de agua de su casa había quedado destapado después de un viento, una cosa así. Viene el vecino, toca timbre y le dice, ¿sabes qué? El tanque está destapado. ¿No querés que te ayude a tapar? Porque viste que es peligroso. No, o sea, construyeron ese lenguaje de prevención. Pero acá un poco más y te tira. No, los ceneperos piedras. están haciendo rastrillajes continuos en Asunción y Central, donde se concentra el mayor porcentaje de arbovirosis, le dicen, ¿verdad? Por la cantidad de mosquitos que hay y por justamente la falta de eliminación de criaderos. El tema carne fue otro de los temas 2000, aquella carne que entró de contrabando a territorio paraguayo. Así es, puso en riesgo todo nuestro sistema sanitario y también nuestro estatus a nivel país, porque somos exportadores de carne, un país eminentemente agroganadero, y resulta que traen una carne de Brasil sin los permisos correspondientes y eso pone en duda qué tipo de carne estamos trayendo y si esa carne que se trajo sin los permisos correspondientes se vendieron en el mercado interno o estaban siendo reexportados como si fueran carne paraguaya. Hay que recordar que Brasil tuvo también serios problemas justamente en la parte sanitaria, en el rubro cárnico, y por eso tenían cancelados varios mercados externos. Y a partir de ahí surge esa pregunta, ¿será que nos están utilizando para una especie de triangulación? Bueno, al final no pasó a mayores, digamos, porque se hicieron los controles. Lo que sí pasó fue que se cerraron 4 frigoríficos, el MIC les multó. O sea, no tenían permiso para exportar la carne. Para importar. Para importar, perdón. Sí, para importar. Nosotros no sabemos si se exportó o se vendió en el mercado interno, no sabemos. No podemos decir abiertamente que se envió porque no hay pruebas de ello. ¿Pagaron estos frigoríficos la multa ante Industria y Comercio? Algunos de ellos sí, otros hicieron algunas solicitudes de rebajas, pero algunos de ellos sí. Uno de ellos fue el que al principio ya se quiso desligar y ya pagó. Los 4 tuvieron sumas millonarias de multas muy por encima de la carga que cayó. Inclusive hubo cabezas que rodaron, recordará a la audiencia, dentro de Cenaxa y también del propio viceministerio de Ganadería. El ministro mismo. El ministro de Agricultura. Claro, Marco Medina. Marco Medina era viceministro, después asumió como ministro, también fue salpicado, pero los principales que tuvieron incidencia directa, por ejemplo, aduanas, o por ejemplo, MIC, Leite, o alguien de... Y lo que pasó fue, ¿quién era el amigo del presidente? Gustavo Leite, ministro de Industria. Sí. Y Piola Oso y Poibejape, dice un dicho. Absolutamente. ¿Verdad? Sí. Y Doyaga es el que voló. Sí. Pero Doyaga fue el que le llevó a alguien a quien supuestamente le pidieron coima para contar sobre el caso. Bueno, y después vinieron otras denuncias que hablaban. Dicho sea de paso, esa denuncia quedó ahí medio congelada en la fiscalía. Y hubo Osvaldo. acusaciones. Por el pedido supuestamente. Supuesto Pero pedido la de denuncia coima. no. Sí, el supuesto pedido de coima no pasó nada realmente. No. Supuesto pedido de coima para que la multa no corra, una cosa así, era lo que decía la persona que denunció, pero al final quedó en la nada. No se investigó. No se investigó. Bueno, otro tema 2018, Osvaldo. Yo creo que si vamos a ir a un tema y en el ámbito judicial es indudablemente lo que ocurrió con los popes del gobierno, de las autoridades. Estamos hablando, Simpson citaba el tema de Javier Díaz Herón. ¿Quién no hubiera pensado que un fiscal general de Estado iba a pisar una cárcel, por ejemplo? Que haya pasado Navidad en Viñascue. Inimaginable fue todo eso. Desde el mismo momento que lo veíamos en una de las fotografías que tomaban nuestros compañeros, él sentado frente a una fiscala, que anteriormente era su subalterna, absteniéndose de declarar ante ella. Tenemos justamente esa fotografía que fue la foto de tapa de una de las ediciones del diario ABC Color, ¿verdad, Celso? Sí. ¿Esa foto quién la tomó? La de Javier Díaz Verón, o la de... La de Javier Díaz Verón. La tapa la hice yo. ¿Vos mismo Sí, hiciste esa? acompañé toda la mañana. Sábado 25 de agosto. Yo cuando eso entré a las 6 de la mañana, y este señor se presentó cuando eso en la La policía, Dirección de Delito Económico. delito económico que está sobre
Aedo. Sobre Edo, sí. Aedo. Y a partir de ahí, a partir de esa hora, hasta que el tipo llegue a Tacumbu, que fue a las 5 de la tarde. Hasta las 5. Durante todo el día estuvo. Sí, porque supuestamente hasta las 17 horas más hay tiempo para entrar en la policía judicial, ¿verdad? Creo que así se llama, ¿no? Sí. Bueno, Que el tipo se presentó claro, 16:55. pasa por judiciales de la policía y Tacumbu ya no recibe después de las 5. Ya no. Bueno, no sé Tacumbu, pero la policía judicial dice que hasta las 17 horas, ¿no? Y el tipo se presentó 16:55. Semanas antes se había presentado la esposa. Una semana antes, Sí. específicamente. Y él se presentó en la fecha que tenía marcada la comparecencia. Por eso te decía, es una cuestión histórica, Javier, y es la primera vez que un fiscal general del Estado fue a la cárcel. Fue uno de los hechos más resaltantes. Lo que decía Gladys hace un rato también, Oscar González Daer, presentándose ante la fiscalía y llevado a declarar ante un juez ante una inminente prisión, digo, ya que está ahora Simpson, también recuerdo aquella foto que le están lanzando agua ahí frente a la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción. Ahí está, esa fotografía, específicamente. Y fíjate la expresión de él en ese momento. Fue otro momento histórico que vivió nuestro país. ¿Quién se hubiera imaginado? Un momento de vulnerabilidad total y desprotección de Oscar González Daer. Un senador, expresidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. Me tocó estar allí, Javier, cuando él llegaba con sus abogadas a la sede de la Fiscalía. Si esta es la etapa del 25 de septiembre, significa que el 24 se tomó la foto. Para mí esa es la foto más impactante porque es uno de los intocables. O sea, uno de los dueños de Luque. ¿Así? Y era así inminente. nomás. En ese momento todavía no se decretó su prisión, pero era inminente que iba a ir a la cárcel. Que a propósito también está la foto de tapa cuando Cárdenas es llevado hasta la penitenciaría de Tacumbu también. Y otro de los momentos históricos de nuestro país, alguien que fue una autoridad, una alta autoridad del gobierno anterior, que iba camino a prisión, y creo que él ni siquiera lo esperaba. Pensaba que otro iba a ser su destino, sin embargo fue directo a Tacumbu. Inclusive, Javier, intentaron atajar con el argumento de que ese día no se recibía a presos en la Penitenciaría Nacional. Igual entró. Él está ahora mismo. ¿Esta foto quién tomó, Celso? Diego Peralbo, ahí está presente. Diego Peralbo, que está justamente tomándole fotos incansablemente a su compañero de trabajo. Se lo llevó esposado. Yo dije inclusive, hacemos leña del árbol caído porque le llevaban así, con las esposas en las muñecas. No sé si es necesario, es un protocolo. Es un protocolo. No es que me Pero haya a dado Díaz pena, Verón no le pusieron las esposas. No a todos le ponen la esposa. pero a Cárdenas le pusieron. Y no es tampoco el delincuente principal Claro. del país. Al fiscal tampoco. Él no se fue esposado. No, ¿verdad? Sí, algunos comisarios amigos tampoco. Lo que hacen es en realidad cuando le ponen una remera, Claro, se una tapan siempre. tapan, ¿verdad? un poco Sí. de show ya fue, me parece, lo de Cárdenas. Sí. Alguien quiso hacer Y una se va. demostración de poder allí con lo de Cárdenas. Sí, pero Cárdenas frente al ex fiscal general del Estado no, es un poroto. Lo que sí, yo con certeza les digo que muchísimos campesinos me escribieron y festejaron ese momento en que Cárdenas se fue a la cárcel, porque mucho perjudicó a mucha gente vulnerable, sencilla. Lo que pasa, Javier, que son hechos históricos no solo por las fotografías. En realidad las fotografías retratan estos momentos históricos, pero un año atrás, esto era inimaginable. Mucha protección en el gobierno pasado. El gobierno pasado y gobiernos anteriores. Yo no recuerdo así ninguna O autoridad, es porque- salvo Silvio Ferreira, que haya ido a prisión. Hago la misma pregunta que hice anoche justamente en la mesa de periodistas. ¿Qué creen ustedes? ¿Que es porque se dio un cambio de gobierno o porque ya era insostenible y la ciudadanía tarde o temprano iba a exigir y reclamar que se den este tipo de avances en una investigación? Un poco de todo, el cambio de gobierno, pero también los tiempos van cambiando. La ciudadanía cada vez se hace más fuerte y se hace insostenible ya los reclamos. Tiene que ver el tema de las redes sociales, tiene que ver que la gente se anima a salir a reclamar. No olvidemos que lo González Daer fue precedido de una serie de scratches, continuos scratches en Luque, por ejemplo. Mes duro. Pero en tema de salud, ¿te acuerdas que encontraron muchas vacunas y muchos medicamentos vencidos? Así mismo, el problema de la farmacia de salud no tienen un registro correlativo de lo que reciben. Ahora recién el ministerio va
digitalizar toda esa Y van a saber dónde va información cada- para saber dónde están los medicamentos, cuánta cantidad tienen. Cada institución tiene su registro oficial, ¿verdad? Pero no hay un seguimiento. Pero por haber No hay comprado, un banco de datos oficial. del pero por ministerio. haber comprado esos medicamentos, no haberlos entregado y que quede ahí para que lleguen a su fecha de vencimiento, no hay ni procesados ni nada. No, absolutamente. No hay ningún procesado. Bueno, cuando regresemos más dentro de este anuario 2018 de ABC Color y que traemos aquí en ABC TV.